Congreso Manifiesto. Eh, bueno, para nosotros la verdad que es un orgullo estar presentando hoy esta quinta edición del Congreso Manifiesto. Es un espacio que con los compañeros y las compañeras de Miles Emperio venimos organizando ya, bueno, hace 5 años, y que nos implica mucho trabajo, mucho esfuerzo, porque es un congreso de escala nacional que nos dio la posibilidad de presentarnos en la Universidad de Avellaneda, en la Universidad del Comahue, y bueno, también acá en la Universidad de La Plata, en nuestra Facultad de Periodismo. Un espacio que, bueno, por segunda vez nos toca de forma virtual por las condiciones sanitarias que ya todos conocemos, pero sin embargo que año a año levanta la vara de discusiones en relación a nuestra disciplina, que año a año también cada vez más compañeros y compañeras se suman no solamente a las discusiones disciplinarias, sino también a organizar este congreso junto con nosotros, y que año a año también cada vez más referentes de la comunicación eligen para poder hacer sus aportes, como bueno, tenemos hoy, por ejemplo, a Cintia, una referente histórica de la comunicación, que nos va a estar aportando, bueno, su experiencia y su mirada en relación a los desafíos que tenemos por delante como futuros profesionales de la comunicación, y que nos alegra mucho también poder contar con el acompañamiento de nuestra facultad. Por eso también está Pablo Bilic, docente y vicedecano de nuestra casa de estudio. Para nosotros este congreso no son solamente charlas, digamos, nosotros entendemos también este espacio como un aporte para nuestra facultad en relación a las discusiones disciplinares, en relación a las discusiones sobre nuestra formación, y a la ampliación obviamente de miradas en relación a la construcción política. Así que celebramos obviamente que ustedes puedan estar acá. Este congreso, este quinto congreso particularmente, va a tener como objetivo poner en discusión el nuevo paradigma comunicacional, también planteando, digamos, las miradas que ya tenemos sobre la comunicación hoy, las miradas sobre nuestra profesión, sobre nuestra salida laboral que tenemos, y por otro lado, el objetivo principal es poner sobre la mesa la importancia de la comunicación en forma transversal, digamos, para la construcción de un proyecto político de mayorías, de un proyecto político que genere más igualdad, de un proyecto político en el que cada vez se conquisten más derechos. Así que, nada, yo para no hacerlo más extensivo, agradezco obviamente a nuestros invitados por estar hoy aquí presentes. Le paso también la palabra a mi compañero Manuel para que pueda presentarlos, y felicito a cada compañero y a cada compañera también por el trabajo para que este congreso esté sucediendo. Gracias. Bueno, gracias, Bren. Hola, compas. Primero que nada, darles la bienvenida a la apertura de esta quinta edición del Congreso Manifiesto. La verdad que, bueno, es una alegría ver las caras de compañeros que han estado participando en otras ediciones del Congreso Manifiesto y que hoy siguen eligiendo este espacio, digamos, para discutir nuestra formación, como así también es una alegría ver la cara o el nombre de compañeros y compañeras que hemos conocido en el transcurso de lo que fue la pandemia, de lo que fue la virtualidad, donde bueno, nos hemos encontrado haciendo actividades, construyendo política y también, ¿por qué no?, conteniéndonos colectivamente. Yo creo que, bueno, que hoy estemos acá un viernes a las 18:30 habla un poco de lo que es el compromiso de los estudiantes de comunicación que tenemos para con nuestra profesión, que nos encontremos justamente hoy discutiendo lo que es una comunicación democrática, y bueno, agradecerles desde ya de parte de todo el Imperio por estar acá. La verdad que cuando pensábamos esta charla, cuando pensábamos el Congreso, nos hacíamos una pregunta que, bueno, es transversal a todas las actividades que hacemos en nuestra facultad, pero que adquiere especial relevancia en el momento histórico que estamos viviendo, y que es justamente cómo garantizar el derecho a la comunicación en este contexto, en este tiempo histórico, y creemos que es fundamental seguir discutiéndolo en nuestra facultad, y es fundamental porque creemos que los estudiantes, digamos, de alguna manera somos la punta de lanza para poder garantizarlo, y entendemos que garantizando eso, estamos garantizando, como decía Bren, la construcción de un país más libre, más justo, más soberano, y que, bueno, somos los estudiantes justamente quienes tenemos que avanzar, porque entendemos que falta todavía muchas cosas, digamos, hemos tenido avances durante muchos años, pero también hemos tenido retrocesos. En ese sentido, que creemos que la lucha es colectiva, y que somos los estudiantes junto a los trabajadores también de todo el campo de la comunicación, quienes tenemos que avanzar en ese sentido.
Por eso, y bueno, contamos, como decía Bren, con la presencia de Pablo, digamos, viene en representación de nuestra facu, iba a estar la compañera Andrea Varela, pero le surgió un compromiso a último momento y no podía estar. Pablo, que es vicedecano de nuestra facu, docente, bueno, gracias Pablo por estar. Y también contamos con la presencia de Cintia, digamos que ante todo, antes de poner cualquier rótulo, para nosotros es una referencia y ante todo una militante de la comunicación, pero que bueno, además es docente en nuestra facultad, es la ex titular de la Defensoría del Público y es la actual directora de Radio y Televisión Argentina, y desde allí se encuentra, digamos, también militando por una comunicación democrática. Comunicación democrática que además, digamos, para nosotros es importante remarcar esto, en otras palabras, es una comunicación eh, que ante todo sea una comunicación federal, que pueda salir y que usar la General Paz, es una comunicación que tenga que ver con la comunicación popular, que responda a las mayorías populares, es una comunicación a su vez también que tiene que ser feminista, y es una comunicación que tiene que estar al servicio de nuestra patria. Así que, como para empezar, digamos, y resumir resumidamente, una pregunta disparadora era justamente la que pensábamos cuando hacíamos esta charla, que es cómo garantizar el derecho a la comunicación en este tiempo histórico. Un poco la idea es que sea un intercambio. Pablo, si vos podés empezar para darle apertura institucional, y a partir de eso, digamos, todos pueden dejar sus inquietudes, sus preguntas, sus dudas, prender el micrófono también, pero esa, digamos, un eje disparador. Buenísimo. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, como aclaraba Manuel, estaba previsto que participe nuestra decana y bueno, por un inconveniente personal no va a poder estar acompañando este espacio, pero bueno, me alegra también poder encontrarme acá con Cintia en otro nuevo espacio. Y bueno, septiembre, octubre son meses de muchos congresos, actividades y demás, entonces empezamos a encontrarnos con Cintia, que también va a estar participando del Redcom de Entre Ríos este año. Entonces, eh, bueno, por parte de la facultad, la verdad es que es una alegría. Bueno, tratamos este expediente en el Consejo Directivo y es una alegría contar con un espacio más de discusión y de debate. Veían los fundamentos que el Congreso comenzó a funcionar en el año 2016 y eso me llevaba también mucho a pensar que, bueno, quienes hemos recorrido de alguna manera también todo pensar y problematizar el proceso de construcción del campo de estudio de la comunicación, cuánto costó llegar a tener congresos propios, espacios propios de formación y demás, y hoy en día, digamos, y siempre esos espacios estuvieron motorizados por estudiantes, digamos, fueron los estudiantes y las estudiantes que comenzaron a organizar los espacios para llevar a cabo las discusiones, y los congresos de comunicación generalmente son enormes, son gigantes porque abarcan, digamos, la diversidad de aristas y de posibilidades que nuestro campo explora al momento de dar respuestas sobre la problemática social. Y en ese sentido me parece que es valioso este espacio de encuentro, ¿no? Debemos encontrarnos para pensar con este disparador inicial que plantea Manuel, que era, la veía Cintia y nos reíamos porque, bueno, también es como que el gran, digo, podríamos decir, lo que planteó Manuel como pregunta es el gran problema de la democracia en nuestro país y en América Latina, ¿no? Digamos, ¿cómo hacemos para garantizar un derecho humano como el derecho a la comunicación? De acuerdo al devenir histórico, parece que es un derecho que va a continuar vulnerado por bastante tiempo, al menos en su totalidad. Por supuesto que esto me parece, escuché mucho también la palabra lucha, ¿no? Durante la introducción, y me parece que es la palabra que describe, ¿no? Digamos, esto es parte de un proceso de lucha histórica, y entonces bueno, vamos tratando de lograr síntesis y lograr avances, ¿no? Digamos, esta semana justamente de la facultad participamos en una reunión con la Defensoría del Público y ese organismo que creó Cintia, que diseñó Cintia y demás, y que fue uno de los pocos espacios que durante el macrismo siguió siendo un espacio de articulación entre las universidades y el Estado. Y ahí también aparecía algo de esto que plantea Manuel, digamos, su carácter federal, ¿sí? La Defensoría articulaba
y articula actualmente también con las carreras de comunicación de todo el país y enviaba cursos y generaba capacitaciones en todo el país. Entonces, yo creo que a esta pregunta que plantea Manuel podemos comenzar a responderla desde la concepción que hemos también trabajado y forjado en la facultad, que es ese cruce indisoluble entre comunicación, cultura y política. La dimensión de la política y la organización social forman parte de esa necesidad. Y eso se ha construido también a partir de un proceso de reconstrucción histórica, ¿no? De elegir también cuáles son nuestras referencias teóricas, cuáles son nuestras lecturas, y bueno, y en eso no puedo dejar de pensar también en estos tiempos que también seguimos pensando todo lo que perdimos en la pandemia, que la perdimos al Cid Argumedo en la pandemia, y su referencia para la facultad es ineludible, en el sentido de poder pensar una línea histórica que constituye a América Latina en la lucha por la emancipación, y sin dudas que el siglo XX y bueno, por supuesto el siglo XXI, digamos, están marcados por esta gran deuda, ¿no? De esta gran necesidad de democratizar la comunicación. Y bueno, me parece que a partir de lo que hemos transitado, hemos experimentado, conocemos algunos de los caminos. Y sin dudas la comunicación popular, como ustedes planteaban, es uno de los caminos fundamentales, ¿sí? Poder construir procesos de empoderamiento cada vez mayores, que permitan también, digamos, generar la fuerza y la potencia necesaria en nuestro movimiento político para, de una vez por todas, también democratizar los grandes medios de comunicación. Pero creo que arrancaría por ahí, ¿no? Arrancaría por pensar también, digamos, bueno, qué entendemos por el derecho a la comunicación, y bueno, y también eso, por supuesto, va a ir configurando nuestras agendas. Pero sin dudas, esas agendas desde el diálogo y la escucha, porque, y con esto cierro, digamos, hay una característica fundamental también, me parece, de nuestra facultad, y que también, digo, por supuesto, se viene nutriendo y se nutre con el aporte de Cinte, de tantos y tantas profes, que es la de mantener al periodismo en su nombre, ¿no? Este mes se cumple un nuevo aniversario del pase de la facultad de la facultad, justamente, y cuando muchas carreras en Argentina se institucionalizaron o fueron cambiando de nombres o departamentos, perdieron la palabra de periodismo, ¿no? En la década del 80, del 90. Y nuestra facultad siempre lo mantuvo. Me parece que ahí hay una clave, ¿no? Ahí hay una clave que es justamente una reivindicación del periodismo, porque, digamos, si hay un problema informacional en nuestro país, es justamente cómo justamente los medios atentan contra la posibilidad de información de nuestro pueblo. Entonces, me parece que también podríamos comenzar por ese lugar. Así que bueno, nada, quedo acá escuchando y aprendiendo con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Digo, Manuel, retomo de ahí. Sí, sí, Bueno, sí. genial. Primero, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un honor siempre tener la posibilidad de compartir aquello que vamos pensando, y sobre todo en este tiempo de tantas dolencias, ¿no? Que queremos salir de una situación que fue tan compleja, con tantas ausencias, con tantas pérdidas. Recordaba a Pablo, a Argumedo, bueno, Horacio González también, ¿no? Vos sabés que para mí es un referente constante, y no tenerlo es no tener la oportunidad de reflexión a partir de su palabra. Y eso también, Pablo, por una cuestión etaria, lo digo, como que nos va obligando a, bueno, comenzar a hacer reflexiones sin tener a mano esas personas que vos siempre decís, che, te consulto. De verdad que en la radio yo lo llamaba todo el tiempo, Horacio, para poder compartir esas miradas que tenía, ¿no? Y esos laberintos reflexivos en los que nos introducía. Así que maldita pandemia por todo lo que hemos perdido, por todo lo que nos falta. Y bueno, es un empuje para construir cosas nuevas, ¿no? Entonces, lo escuchaba a Pablo, que mencionaba el derecho humano a la comunicación, te escuchaba a vos, Manuela, Brenda, y miren si el campo en el que estamos no es un campo de disputas, que fruto de mi tesis doctoral
termino publicando un libro, tesis doctoral de ahí, ¿no? Soy doctora de la Universidad Nacional de La Plata, nuestra querida Facu de Perio, y el libro lo tengo acá conmigo, y se termina llamando Derecho Humano a la Comunicación, y plantea la desconcentración, la diversidad y la inclusión como los desafíos comunicacionales del siglo XXI, ¿no? Y esto desde las perspectivas de las defensorías de las audiencias. Y digo que me vio en la obligación de que se titulara Derecho Humano a la Comunicación, porque todavía también ese es un territorio en disputa. Hay quienes sostienen, en caminos compartidos, que con la libertad de expresión es suficiente, ¿no es cierto? Y luego dicen, bueno, el derecho a la información, el derecho a la opinión. Así que lo primero que tenemos que hacer es reflexionar en torno de esta conceptualización, que es política, que es social, que es jurídica, que ha tenido una evolución desde, Pablo mencionaba las décadas del 80, 90, con la sepultura o el intento de sepultura del periodismo, o la palabra periodismo incluso, y también fueron las décadas de intento de sepultura del informe McBride, ¿no? De ese famoso, bendito y maldito informe tan olvidado, que también compañeros de camino me dicen, ay, qué antiguo, a través del informe McBride. Mirá con lo que te venís del siglo pasado. Bueno, lamentablemente sí, me vengo con cosas del siglo pasado, porque por dar un ejemplo, el informe McBride es mucho más progresista y tiene características de justicia social mucho más profundas que cualquier escrito colectivo que exista hoy en cualquier organismo internacional. Así como me vengo con la Constitución del 49, porque resulta que es mucho más progresista y tiene mayor rasgos de profundidad en la justicia social que incluso la Constitución que tenemos hoy en la Argentina. Así que parece que venir con algunas cuestiones del siglo pasado son muy nutritivas para este porvenir y para el momento que nos toca. Y vos sabés que, le digo a Manuel específicamente, ¿no? Porque él hizo como una descripción del campo en el que nos inscribimos, y automáticamente por eso agarré el libro, no lo tenía pensado, pero el capítulo 2 es en qué campo se inscriben los nuevos sujetos de derecho de la ciudadanía comunicacional, y dice, colonialidad, eurocentrismo, comunicación concentrada, primacía televisiva y patriarcado. Es decir, también me vi en la obligación de describir lo que considero que es el escenario comunicacional en el que estamos. Porque ocurre también que en nombre del futuro nos hipotecan el presente. Entonces, en nombre de las nuevas tecnologías nos dicen que la ley de medios, la ley de servicios de comunicación audiovisual es obsoleta, ¿no? En nombre de que Internet es democratizadora, nos dicen que la radio y la televisión no sirve para nada. Y resulta que después, quienes peleamos diciendo, no, mira, esa no es la realidad de toda la Argentina, porque nuestro país es gigante, lo conozco de arriba abajo, de abajo arriba, primero como periodista, después como defensora, así que hablo con conocimiento de causa, tenemos pueblos que ni luz tienen. No, pero esto no es así, porque con el telefonito estás a un clic de tener todo, la convergencia, la convergencia, la convergencia. Y la verdad es que llega un punto que uno dice, ¿en qué lugar viven? Si me hablas desde la ciudad de Buenos Aires, desde una clase media alta, de una clase media sostenida, te entiendo. Pero a mí misma me pasa que tengo recursos económicos, trabajo hace 30 años, tengo casa propia, pago por internet, no tengo opciones, porque en la Argentina todavía hay comunicación, como ustedes saben, ultra concentrada, que ya vamos a pasar a eso, y resulta que la internet no es de calidad. Por más que yo pague lo que me pidan que pague para tener la mejor internet del mundo mundial en la Argentina, se corta, le tuve que pedir a mis hijas, por favor, 1 hora, no usen internet, usen datos. Cuando yo misma me tengo que pasar a datos, me termina avisando que me quedé sin datos. Entonces yo no sé dónde está esa ficción y esa fantasía del acceso igualitario en la Argentina a internet, a un internet de calidad, a los dispositivos que se necesitan, a la alfabetización, el conocimiento necesario para manejarlos, y a las supuestas brechas de género que no existen. Así que, primero, permítanme decirles que la libertad de expresión es un ensayo que queda chico y que ha sido hecho a la medida de las corporaciones nacionales y las multinacionales que todos los días vulneran los derechos de las audiencias, específicamente el derecho humano a la comunicación.
permítanme decirles que desde aquel informe McBride, cuando casi con temor escriben, habrá que consagrar, en otras palabras estoy parafraseando, pero pueden en mi libro recupero todo, o van a buscar el informe McBride y lo bajan ahora ya, sin problema, pero mi libro es la tesis, no estoy diciendo que lo compren, lo pueden buscar en nuestro querido acervo ahí en la Facu, tienen la tesis donde está, no es que estoy diciendo compren el libro de ninguna manera, por favor, está, por supuesto, como corresponde, de acceso libre, la tesis doctoral que contiene esto que les estoy diciendo. Ahí les decía temerosamente, casi ponen, habrá que consagrar un nuevo derecho, ¿no? Y mencionan derecho a la comunicación, y mencionan a Jean Darcy, que es el padre de la televisión pública francesa, que fue en realidad el primero en decirlo. Entonces, quedó ya claro en el siglo pasado, en la década del 70, que los grupos históricamente vulnerados no tenían el mismo acceso a los medios de comunicación, a los servicios de comunicación audiovisual. Quedó absolutamente demostrado el poder de la concentración ya por entonces como una de las preocupaciones relevantes. El grado de mercantilización de la comunicación está allí también especificado. Y sobre todo, claro, quedó demostrado porque recorrieron el mundo, escuchando a los pueblos, que es como me pasó a mí como defensora, que vienen y te dicen, yo formo parte del movimiento campesino, no estoy en los medios de comunicación, yo formo parte de las comunidades indígenas, no existo en los medios de comunicación, yo soy una niña, un niño adolescente, no estoy en los medios de comunicación, yo soy una persona con discapacidad, es como si no existiera en esta sociedad, soy integrante del colectivo LGTBIQ+, soy no binaria, soy queer, soy intersex, no formo parte de los medios de comunicación. ¿En qué sentido formar parte? Por supuesto que las personas migrantes, integrantes del colectivo LGTBIQ+, afrodescendientes, niñas y adolescentes, integrantes de comunidades indígenas, si meramente están mencionadas, están estigmatizadas, y lo sabemos, criminalizadas, policializadas, estigmatizadas, profundamente discriminadas. Entonces, esas conflictividades que se vieron en los 70, hoy siguen con mayor profundidad, porque ya no solo no tienen acceso a la histórica radio, a la televisión, sino que hay una desigualdad también en Internet. Realmente me sorprende que todavía sigan pensando que Internet es un espacio de democratización. Escuchaba a una persona que nos ha acompañado en el marco de la lucha por la ley de servicios de comunicación audiovisual, que reivindico, que solicito, que requiero que a través de un decreto se deroguen los decretos de necesidad urgente y los decretos de Mauricio Macri que derogaron nuestra ley de servicios de comunicación audiovisual, urgente, no hay más tiempo que perder. Necesitamos nuestra ley de servicios de comunicación audiovisual y nuestra ley de Argentina Digital otra vez, porque ya partimos de un piso desigual cuando llegamos ahí, ahora estamos peor. Entonces, no lo dejo en un paréntesis, ¿no? Pero aprovecho y lo digo en este momento, después lo podemos seguir conversando, por supuesto. Lo que les quiero decir entonces es que las desigualdades se han profundizado y que me sorprende verdaderamente tener compañeros y compañeras que nos han acompañado en la lucha por la ley de servicios de comunicación audiovisual, que digan que hoy con Internet y que hoy ya está todo solucionado porque tenemos democracia en los términos de que cada cual publica lo que quiere y todas las personas pueden acceder a ese contenido. Digo, realmente, ignorar, primero, la forma en la que se construyó la propia Internet, los mecanismos vinculados con conocimientos sobre las adicciones con los que se construyen las redes sociales, trolls, algoritmos, inteligencia artificial a disposición del poder como verdaderos ejércitos discriminatorios en el marco del uso de Internet. Un país que no ha podido garantizar Internet como derecho humano, porque las corporaciones y la concentración nacional ha impedido el libre acceso y además han sido quienes no han querido pagar el aporte extraordinario, solidario, para morigerar los efectos de la pandemia, quienes han tenido intereses en la deuda externa de la Argentina y por ende presionan porque también tienen intereses en otros campos económicos de la vida del país. Realmente estamos en un escenario gravísimo a nivel comunicacional.
porque como suele pasar con feroces dominaciones, se ha naturalizado a un punto, vamos a decirlo en términos de Paulo Freire, ya que estamos en los 100 años, en términos de opresión comunicacional, los propios oprimidos y oprimidas comunicacionales no reconocen la opresión, la niegan. Entonces, les vuelvo a preguntar, ¿qué fue lo que cambió cuando peleábamos por la ley de servicios de comunicación audiovisual? Cuando decíamos que la concentración comunicacional pretende generar pensamientos únicos, pretende homogeneizaciones, pedagogías de la exclusión y la mercantilización, pretende precarización también laboral, y pretende tener sujetos a los gobiernos para que justamente estén a su merced. ¿Qué cambió cuando hacíamos esa radiografía? Yo les digo lo que cambió. Teníamos concentración comunicacional, posiciones dominantes, y ahora tenemos ultraconcentración comunicacional. Cambió para peor, pero parece que ahora las radiografías dan mejor. Habrá que ver en qué máquina las están poniendo, ¿no? Para poder ver y que tengan radiografías que le dan un estado de salud mejor al campo de la comunicación argentino, cuando realmente está ante un escenario de dificultad extraordinaria. Porque tal como pasaba en los 70, no solo es la ultraconcentración comunicacional nacional, que tiene sus extensiones en la propia región en América Latina, sino que también es la internacional, ¿no? Las de las corporaciones que vienen con distintos trajes de redes sociales, trajes de plataformas. Y en un escenario, yo coincido con esto, con totalitarismo financiero, ¿no? Porque acá lo que hay que analizar, el problema es el capitalismo de exclusiones, de eso estamos hablando, evidentemente. Un digo, lo he dicho siempre, a cada modelo económico, acá le corresponde un modelo político, o viceversa, para quienes pensamos que es la política la que determina los modelos económicos, a cada modelo político le corresponde un modelo económico, pero también le corresponde un modelo comunicacional. ¿Y qué modelo comunicacional le va a corresponder a un capitalismo de exclusiones que no sea la ultramercantilización y las lógicas de producción clasistas, étnicas, estéticas, machistas que tenemos en este momento aquí en la Argentina? Entonces, me veo en la obligación de hacer esta radiografía, porque si no, no se entiende de dónde parto. Ahora, no quiero eludir la pregunta de Manuel, que cuando la dijo, sí, me reí efectivamente, como dice Pablo, porque es tipo, paso por acá a la vuelta y te digo, che, ¿me haces un tecito y me decís cómo cambiamos la comunicación y cómo logramos una democratización? ¿Qué tenemos que hacer? Hiciste la pregunta fundamental, ¿no es cierto? Y me reí porque dije, bueno, si así arrancamos, a veces a mí me dicen lo mismo, así empezamos, esta es la pregunta para empezar, ¿cómo seguirá? Pero no la voy a esquivar, sino todo lo contrario, porque realmente he pensado colectivamente qué podemos hacer, ¿no es cierto? Con lo cual lo voy a decir ahora también. Pero si no compartes esta mini síntesis ajustada de las realidades comunicacionales que vivimos en el país, la verdad es que no se entiende, ¿no? Porque vos fíjate que además, ustedes fijémonos, se ha logrado lo que en la década del 90 no se pudo aquí en la Argentina, que es tener un canal de televisión abierta en manos de capitales extranjeros, específicamente estadounidenses. Entonces, cada vez que miramos Telefe, lo que estamos mirando detrás, si pudiéramos hacer la radiografía, es la extranjerización de un canal de televisión abierta, como si en Argentina hubiera 100, ¿no es cierto? De pronto hay 100 y se admite que haya un canal de capitales extranjeros. No hay 100. Los dedos de la mano. Entonces, ahí también tenemos dificultades que no se están viendo, que no se están compartiendo. Cuando hablamos de colonización cultural, por eso ese capítulo que empieza diciendo colonialidad, tiene múltiples expresiones, también los tiene en la economía política de los medios. ¿Quiénes son los licenciatarios de la Argentina? Hay que agregarle, por otra parte, que en un agradecimiento a Mauricio Macri y la derogación de artículos vitales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, tampoco tenemos un Estado presente, activo, en quienes son licenciatarios. Y ocurre que quienes se expresan como licenciatarios tienen acciones en medicinas prepagas, en el marco de una pandemia, como si eso fuera un hecho menor, tienen acciones o participación en otros servicios públicos, como si eso fuera menor,
tienen radicaciones en empresas extranjeras. Realmente yo lo vengo requiriendo hace bastante tiempo esto. ¿Cómo es posible que en la Argentina los licenciatarios tengan radicadas las empresas encima en paraísos fiscales? Porque tampoco terminamos de comprender cuál es el gran conflicto de la Argentina, que es la fuga de capitales hacia esos lugares que no son paraísos, son infiernos verdaderos para los países. Y todo viene amañado, solo que no se suele analizar de esta forma. Entonces yo podría venir aquí alegremente a decirles nada más que con lograr tendidos de fibra óptica, accesos a internet, que con lograr el acceso de nuevo a los dispositivos, la situación sería otra. Hoy mismo una compañera me pasa un audio para que escuche 15 minutos, y me tomé los 15 minutos para escucharlo porque esta compañera me lo pasaba con mucho fervor, y era alguien que no voy a decir el nombre porque lo que yo quiero debatir son las ideas, eventualmente tiene un nombre y apellido que portaba esa idea, pero que desde el campo de la educación, y en los 100 años de Paulo Freire decía, acá el problema esencial que tenemos y que dejó la pandemia evidenciado son las desigualdades, ok, comparto, y la forma de solucionarlas es que todos los chicos, las chicas, que todas las personas tengan acceso libre a internet. Bueno, si vamos a solucionar esto sin ver qué puertas estamos abriendo, hacia dónde, cómo, por qué y para qué, tenemos un problema fenomenal, porque seguimos pensando que el problema es el recurso económico de acceso a una tecnología. Y la verdad es que el problema esencial que tenemos en la Argentina es que no estamos trabajando en la construcción de sujetos políticos mediáticos. Esa es la clave. Entonces yo diría al revés. La pandemia evidenció desigualdades estructurales, ya las mencioné, esas 5 por lo menos, pero ya las veníamos diciendo desde antes. Ok, se dieron cuenta ahora, no hay problema. No hay problema. Nos dimos todos, todas, todes cuenta ahora. Genial, perfecto, nos dimos cuenta ahora. Ahora, lo que tenemos que empezar a construir en carácter urgente es alfabetización mediática. Es una nueva conciencia nacional. El otro día me tocó estar en un debate televisivo y un colega decía que no se hace ficción porque es muy costosa. Cuando tenemos que hablar de inversión, seguimos confundiendo costo con inversión. ¿Sabés qué es costoso? Y lo dije ese día. Costoso es que en la Argentina se sepa quién es el hombre araña y no sepamos quién es el Eternauta. Eso es costoso. Entonces no me vengan a decir que una inversión para descolonializar es costosa. Costosa es la colonización, costoso es el eurocentrismo, costoso es el patriarcado, costosa es la primacía televisiva en un servicio de comunicación audiovisual que sigue estando en otro tipo de conformación de mesa familiar, pero que sigue estando sobre todo en las clases que tienen menos recursos económicos. ¿O de dónde sacan la peregrina idea que cuando lamentablemente, y el dolor que me causa es extraordinario, más de la mitad de los pibes y las pibas que viven en este país no tienen los recursos suficientes para comer y tener el acceso a los derechos fundamentales? ¿Quién tiene la peregrina idea de que hay datos libres para acceder al resto de los derechos humanos a través de Internet? Si fue la radio comunitaria alternativa y popular, si fueron las radios las que salvaron en el marco de la pandemia la imposibilidad de acceder al derecho humano a la comunicación, si fue la propia televisión pública, si tuvo que ser la televisión, porque no todas las personas, quedó más que demostrado, tienen un acceso igualitario. Entonces, me voy a calmar un poquito porque me empiezo a enojar. Y sí, porque te digo de verdad, pasaron tantos años, Pablo, vos compartirás lo que digo en cuanto a los años, ¿no es cierto? Ustedes también han luchado por la ley de servicios de comunicación audiovisual, luchan por la batalla cultural, llevamos un montón de tiempo, escribimos libros, hacemos encuentros, queremos volver a las calles, y parece que hemos retrocedido hasta en el nivel de acuerdo de cuál es la situación que estamos viviendo. ¿Qué hacer? Se preguntó Lenin, ¿cómo no nos vamos a preguntar nosotros aquí y ahora qué hacer? Bueno, empecé diciendo, necesidad de derogación urgente de los decretos de necesidad de urgencia y los decretos de Mauricio Macri. Yo creo que sin esa base no se puede ni arrancar, sinceramente. Sinceramente.
Yo pondría 3 ejes. El primero, la necesidad de que el andamiaje, sí construido por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y por la Ley de Argentina Digital, que quedó vigente, funcione ya no en primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, ¿no es cierto? Digo, necesitamos que funcione de manera potente todo el andamiaje construido por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Necesitamos una Defensoría del Público archivital que no naturalice las violencias políticas constantes y permanentes en su ámbito de competencia, que son la radio y la televisión. Que no naturalice las profundas discriminaciones, persecuciones ideológicas y sindicales de la radio y la televisión. Que actúe muy firmemente sobre todos los discursos de odio, las fake news, la infodemia y las estigmatizaciones y discriminaciones a los colectivos históricamente vulnerados. Necesitamos un sistema de medios públicos con un nivel de potencia mucho más alta del que tenemos. No es que, yo esto lo he debatido, tengo un rol dentro de un directorio, venimos trabajando en el primer código de ética, se produjeron debates muy profundos, muy importantes, la Facu Peri estuvo presente haciendo sus aportes, que han dejado en evidencia las necesidades comunicacionales de nuestro sistema público y por ende las formas también de poner en práctica. En 70 años de historia no tenemos un código de ética, es para seguir reflexionando cómo fue posible que no hayamos logrado, trabajadores de los medios de comunicación, compromisos con las audiencias, específicamente en los medios en los que estemos. Códigos de ética, no hablo de manuales de estilo, que es otra cosa. Y es increíble, pero bueno, así ha ocurrido. Estamos esperando cambiar esa historia, no esperando, sino promoviendo el cambio de esa historia, y este 17 de octubre, que se cumplen 70 años de la televisión pública, que nació pública en nuestro país, hecho distintivo de América Latina, 70 años de historia de medios públicos con andares y retrocesos, está clarísimo que tendrán entonces su primer código de ética, pero necesitamos mayor vigor, efectivamente, y yo creo participación también de las audiencias. Hicimos la primera convocatoria pública en la historia de la televisión pública para que participen con aportes del código de ética, y lo han hecho. Necesitamos más todavía, ¿no? Porque bueno, es todo un proceso también. En la Defensoría así lo hicimos. Primero, alfabetizar, ¿no? Nadie reclama, siempre lo digo, un derecho que no conoce, nadie lo defiende y nadie lo enseña tampoco. Por eso la alfabetización comunicacional es tan importante. Eso nos faltó en la televisión pública. Francamente tuvimos que salir a la convocatoria sin poder generar los debates externos que hubiéramos deseado por falta de tiempo, porque hicimos mucho debate interno para construir un código de ética colectivo desde las bases empoderadas y que no sea desde el poder, como ha ocurrido con algunos poquitos códigos de ética que hay en la gráfica en la historia de la Argentina. Necesitamos entonces, además, una autoridad de aplicación efectiva en la ejecución de los fondos de afectación específica, así se llaman, los redistribuidos por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Realmente yo siempre destaco a Cristina Fernández de Kirchner, con su decisión y compromiso político, mujer tenía que ser, para ser la única en la historia de este país de haber impulsado lo que fue el proyecto de nuestra Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y en la carta que escribe, en el marco de las conclusiones por las elecciones, ella da un párrafo muy profundo sobre la importancia de la ejecución en tiempo y forma de los fondos públicos. Y coincido plenamente. La subejecución de los fondos públicos es una tragedia en un país como la Argentina. Con tanto nivel de desigualdad, tener recursos económicos y no aplicarlos, o es porque no sabés, o es porque no querés, o es porque está fallando la ejecución, pero no es por nada bueno, digamos. O bueno, si es por hacer un ajuste, peor todavía, ¿no es cierto? Entonces, me parece que en el campo de la comunicación también necesitamos
la ejecución y el reclamo, porque de esto tampoco se habla, de eso no se habla. Título de esta charla, de eso no se habla. Mauricio Macri, cuando hace los decretos y decretos de necesidad de urgencia, una de las cosas que hace, y de eso no se habla, es quita del campo de los servicios de comunicación audiovisual a las señales de cable. Y eso trae por lo menos dos consecuencias inmediatas. La primera es una ciudadanía comunicacional de primera y otra de segunda. Ya había una de primera y de segunda, porque ¿qué quiero decir con esto? Cierro comunicándome con la primera parte. La evolución, si quieren, de la libertad de expresión, que es dar y difundir información, quien estudió con Analía Elíades, o quien ha tenido la oportunidad de pasar por mis aulas, saben que siempre repasamos esto, ¿no? Dar y recibir información, buscarla y difundirla, con dos esferas, dos ámbitos, una en lo individual, a título individual y otra a título colectivo, pero el derecho humano a la comunicación lo que nos trae además es el reconocimiento de las audiencias como plenos sujetos de derecho. Frente a las vulneraciones podemos reclamar, y en ese reclamo entonces la necesidad de que exista un andamiaje, una estructura, una institucionalidad en la que pueda elevar mi reclamo y que encuentre una solución. Hay otros países de América Latina en el marco de los constitucionales, esto lo digo así tipo teórico a todo lo que da, porque el objetivo de la charla es otro, pero para recordarlo, en el marco de los constitucionalismos latinoamericanos, hubo distintos países, y eso, por eso también la obligación de escribir el libro, porque hay colegas, hay compañeros del campo del régimen jurídico de la información, vamos a decirlo así para no decir abogados y abogadas nada más, que dicen, no, bueno, no está en ningún lado el derecho humano. El derecho humano a la comunicación ya está en muchas constituciones, incluso los derechos de las audiencias. México ha dado pasos centrales en ese sentido, tienen consagrados constitucionalmente el derecho humano a la comunicación, pero sobre todo el derecho humano de las audiencias al reclamo en distintos ámbitos. Entonces, ese andamiaje, por eso es fundamental que funcione efectivamente para que vivenciemos el derecho humano a la comunicación. Y lo que ha generado la Argentina es una redistribución de los recursos económicos. Entonces, les decía, cuando con los decretos de necesidad de urgencia y los decretos Mauricio Macri saca el cable, a las señales de cable, de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la pone en el ámbito de las telecomunicaciones, produce por lo menos estas dos consecuencias. Ciudadanos de primera y de segunda, que ya lo sabía, porque si yo estaba mirando la tele, escuchando la radio y se vulneraba un derecho, podía reclamar, pero si eso pasaba por internet, no. Cuando ya tenemos que reconocer los derechos digitales, es tarde la Argentina. En otros países se está avanzando en el reconocimiento de los derechos digitales. Y ahora tenemos ciudadanos de primera, de segunda y hasta de tercera. ¿Por qué? Porque si yo estoy mirando una señal de cable, si yo estoy mirando La Nación Más, estoy mirando C5N, y se produce una vulneración del derecho humano a la comunicación, ¿dónde reclamo? No puedo ir a la Defensoría del Público, como poder puedo. El otro tema es que la inteligencia, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, quienes pagan gravámenes por los cánones de las licencias, etcétera, se redistribuye, entre otras cosas, para la Defensoría del Público, pero también como fondo de afectación específica para los FOMECA, que son los fondos concursables de la comunicación audiovisual, ¿no? Para construir una comunicación democrática. Y bueno, como no están dentro de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, con esa medida se desfinanció la Defensoría del Público, los medios públicos, el INCA y FOMECA. ¿Dónde están esos debates? Cuéntenme. Pero díganme si no son sustanciales. Porque están, no solo el neoliberalismo en la Argentina vació los medios públicos, generó persecuciones ideológicas, sindicales, denuncias de censura, sino que además los vació económicamente también, además de desempoderar a las audiencias, claramente con todo esto que estamos diciendo. Entonces no es A pero Macri, es A como consecuencia de Macri, no es A pero, es A por mínimo, porque si no llegamos a comprender que es A por, no vamos a saber cómo cambiar todo esto que pasó. Primera parte entonces, que el propio andamiaje que existe funcione con máxima potencia y que además se hagan estos reclamos en el marco del Poder Judicial como mínimo o en el Poder Ejecutivo. ¿Por qué?
porque si reconocemos que la comunicación es un derecho humano, lo que estamos diciendo es que el Estado tiene un rol de garante, pero además estamos diciendo dos cosas más. Una, que no pueden ser regresivos. Yo fui a denunciar a Mauricio Macri en la Organización de Estados Americanos por la regresión, justamente. Cuando firma los decretos, lo que hace es quitar derechos, hacer regresivos derechos que ya teníamos consolidados. Bueno, no tuve buena respuesta, por supuesto. Después supimos muy bien cuál era el rol de la OEA para estos tiempos en nuestra querida América Latina. Pero lo cierto es que el reclamo fue hecho. Los derechos humanos no pueden ser regresivos y tienen que tener este principio de progresividad, es decir, que tienen que ir profundizándose. Bueno, eso no está pasando. Entonces ahora, que ya son efectivos, porque ahora si yo hago una denuncia a la Defensoría del Público, no me la pueden tomar de una señal de cable, se tiene que ir a reclamar por esa regresión. Y además por el vaciamiento, ¿no? Porque hay menos recursos económicos para poder ejercer la defensa de los derechos de las audiencias. Esa es la primera parte. La segunda tiene que ser la de la alfabetización que les decía, urgente y permanente, en todos los espacios en los que esté a nuestro alcance, pero de manera organizada. Yo creo profundamente en la comunidad organizada, y entonces necesitamos alfabetización comunicacional, volver a trabajar como trabajábamos, en los barrios, en los clubes, en las escuelas, en todos los espacios de nuevo. Hay que volver a alfabetizar con todas estas cuestiones. Hay que volver a producir las reflexiones en torno de la producción de sentidos en el marco de todos los servicios de comunicación audiovisual y del ecosistema que así se plantea en general. Y la tercera es lo nuevo, ¿no? Ya que estoy antigua, voy a citar a Gramsci, porque de pronto se puede citar a Gramsci, de pronto pueden citar a Smith, de pronto hay algunos que pueden citar a gente del siglo pasado, ¿no? Pero cuando lo citás vos te dicen, ay, qué antigua. Evidentemente, lo nuevo no termina de nacer, ¿no? Y lo viejo no termina de morir y es la etapa del monstruo. Bueno, la oscuridad que trae la etapa del monstruo. Y si me río y si lo digo de esta forma, no es porque no soy consciente de lo que ocurre, es porque llevo en mi sangre y en mi memoria la lucha de nuestros héroes, heroínas y mártires que sí dejaron absolutamente todo en este país para generar democratización comunicacional. Y es con ese fervor que vengo hoy acá y que voy a seguir adelante en todos los caminos que me toca recorrer. Porque como bien lo explicó Arturo Jauretche, los pueblos tristes solo cosechan derrotas. Así que a mí tampoco me vengan con esto, ¿no? Andar cabizbajos y angustiados. El otro día lo entrevisté al Frei Beto y me encantó porque me dijo, dejen los pesimismos para tiempos mejores. Un capo, ¿no? Está buenísima la frase. Dejen los pesimismos para tiempos mejores. Hoy no se puede ser pesimista. Hay que salir, a pesar de todo esto que estamos diciendo, hay que salir con toda la fuerza, con toda la unidad para adelante, digamos, para modificar esta situación. Entonces, ¿qué otra cosa en cuanto a lo nuevo? Bueno, efectivamente los derechos digitales que mencioné. Con urgencia necesitamos, desde mi punto de vista es en materia legislativa, pero si no hay que generar las herramientas. Sostenibilidad de la comunicación comunitaria alternativa y popular, la comunicación universitaria, la comunicación escolar y la comunicación indígena. No es solo la comunitaria alternativa y popular, digo, hay que generar la sostenibilidad para profundizar la acción en ese campo de manera urgente. Debe ser a la vez desde mi punto de vista, ¿no? Esos viejos debates, no, porque la ley de medios fue para Clarín contra Clarín y no se hizo. Bueno, es todo a la vez, porque la verdad es que hay urgencias. Cuando este gobierno declara, si no me acuerdo mal, el 29 de diciembre o por ahí, de 2019, como 6 o 7 emergencias. Yo me acuerdo, Pablo, no sé si recordás, con Voces Libres del Pueblo, trabajamos muy seriamente en la emergencia comunicacional, ¿no es cierto? Y había que declarar la emergencia comunicacional, allá por 2019 estábamos diciendo, antes de 2019, y no se declaró. Bueno, estamos en emergencia comunicacional, así que urgen todas estas medidas. Una ley de publicidad oficial, venimos reclamando una ley de publicidad oficial porque necesitamos parámetros de justicia social para la distribución de la publicidad oficial, en el sentido de que los mensajes tienen que llegar en igualdad de condiciones a todos los rincones de la Argentina. Y a cuento de que los que encima hablan de consumo, no, acceso, no somos consumidores, no somos consumidoras, los capitalismos nos pretenden consumidores y consumidoras nada más, somos plenos sujetos de derecho, no somos un punto de rating, no somos un algoritmo, acceso necesitamos igualitario,
y vivenciar el derecho humano a la comunicación. Entonces, no se trata nada más que de consumo, sino de toda esta ingeniería que les estoy comentando. Y la publicidad oficial, por supuesto que también es fundamental, ¿no es cierto? Que se otorgue con otros criterios que encima sabés que es lo que nos dicen. Porque cuando haces las cuentas, decís, a ver, si hay ultraconcentración comunicacional, ¿y por qué hay ultraconcentración comunicacional? Lo aclaramos también, ya son 7:30, chicos, perdón, me estoy repasando, ¿no? Sí, me acabo de dar cuenta, perdón. No, pero está bien, Cintia, no, tremendo todo lo que dijiste. ¿Sí? Podés seguir tranquilamente, nosotros estamos atentos a escuchar. Bueno, me pasé un poquito con la respuesta, me acabo de dar cuenta, acabo de mirar la compu de 19-27. Bueno, cierro con esto. Si hay ultraconcentración comunicacional, ¿qué estamos queriendo decir? Porque parece que también lo tenemos que aclarar. Hay un solo grupo en la Argentina, que es Clarín Telecom, que puede dar todos los servicios posibles en materia de comunicación. Es el único. ¿Por qué? Tiene servicios de comunicación audiovisual, radio y televisión. Tiene internet. Tiene telefonía fija. Tiene telefonía móvil. Puede dar todos los servicios digitales que quiera. Y además, por un pacto de sindicación, maneja papel prensa. Junto con el diario La Nación, se han unido en el marco de la dictadura cívico-militar, eclesiástica, empresaria y judicial. ¿Para qué? Para ponerse de acuerdo antes de votar en las asambleas cuyo otro integrante es el Estado. Miren qué hermoso mundo hemos heredado de la dictadura cívico-militar en la Argentina. Que dos privados se unieron en un pacto de sindicación para eventualmente votar contra el Estado en el que estamos todos. Esto sigue vigente, ¿eh? No es que no, ya está, ya pasó, no. Son los únicos que además tienen la única fábrica de papel para diarios. Yo integro una revista que se llama Contraeditorial. Acaba de sacar su segundo número en papel. No saben las dificultades que hay para conseguir papel. Y así nos dijeron, papel prensa. Entonces, ya fue demostrado cómo en el marco de la concentración, vamos a decir, la primera concentración comunicacional de la Argentina, se cerraron un montón de diarios. Vayan y pregúntenles a la asociación, no a ADEPA, vayan y pregunten a la asociación que reúne a los distintos diarios del país y les va a contar cómo se cerraron diarios por las prácticas de papel prensa. Bueno, lo mismo sigue pasando, porque no es que el papel no existe más, no solo que el papel existe, sino que además el problema es que pacta agenda. El problema que tenemos es que lamentablemente en muchas facultades de periodismo les enseñan que la forma de producir en los medios de comunicación en general es a partir de los diarios. Ustedes mirarán los digitales, pero lo cierto es que existe la versión papel, lo cierto es que se siguen haciendo los clippings, lo cierto es que el papel sigue estando en las mesas del poder. Y sigue estando en las mesas del poder porque no solo determinan agenda, sino enfoques y pedagogías de la exclusión. Entonces, ese es nuestro conflicto esencial y general. No es discutir si se lee más o menos papel. No es ninguna novedad que se lee menos en el sentido de que se compra menos papel. Pero otra vez nos quieren llevar a discusiones tecnológicas o materialistas. No se trata si se compra papel o no, se trata esencialmente de para qué sirve ese papel puesto en circulación. ¿Qué es? ¿Para qué? Para los contenidos. ¿Por qué decimos derecho humano a la comunicación? Porque no importa el soporte por el que viaje la comunicación, es un derecho humano. Lo vuelvo a decir, porque está en disputa esto. No importa el soporte por el que viaje la comunicación, no importa el soporte, digan el soporte que quieran, no importa. Es un derecho humano la comunicación, más allá por el soporte en el que se exteriorice. Y esa es la batalla medular y central. Para cerrar entonces el quehacer, les dije publicidad oficial, sostenibilidad, no solo de la comunicación comunitaria alternativa y popular, obviamente la recuperación como base de nuestra ley de servicios de comunicación audiovisual, corregulación de las plataformas, de lo que llamamos las OTT, no solo por cuota pantalla, sino también
por recursos que sean de redistribución específica, como nuestra Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y que también un porcentaje sea de afectación específica para producciones de audiovisuales en los distintos medios públicos y de todo el otro ecosistema que estábamos mencionando, la necesidad del derecho de rectificación o respuesta, urgente, operativizar ese derecho, y sí, ¿qué hacemos con las fake news? La infodemia. La Organización Mundial de la Salud exhortó a los estados a tomar medidas urgentes para la infodemia. ¿Tenemos claro qué es la infodemia? Y la fake news, lo repasamos, porque también nos tenemos que poner de acuerdo en eso. Ni las fake news son falsas noticias, ni la infodemia son malas noticias inexactas sobre la pandemia. No. Y con esto cierro, porque si no parece que estoy dando un teórico, yo misma me hace gracia como, pero hace falta tanto, de verdad te digo, hace falta tanto, porque dan por sentadas cosas que no se explican. Estamos hablando de infodemia, según la Organización Mundial de la Salud, cuando se generó información deliberadamente falsa, no es información falsa, inexacta, me equivoqué, no. Se generó información deliberadamente falsa, expandida a ritmo extraordinario en el marco del concepto de la sobreabundancia informativa para generar inestabilidad e impedir que los estados puedan hacer frente al manejo de las pandemias que causan muertes. Eso es la infodemia. Ponen infodemia OMS, le sale al toque y esa está más larga, pero digo, vamos a hacer una primera aproximación de ese concepto. Fake news no son las noticias falsas. Eso fue una traducción rápida del inglés. Fake en inglés en realidad es más bien trucho. Es algo fake, es algo trucho, no es algo falso. Pero si te acercás más bien a lo que quiere decir fake, es más bien trucho que falso, digamos, en los términos coloquiales nuestros. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que no son noticias falsas. No es que me dijeron que venían 1 millón de vacunas de China y vinieron 1.100.000. Y yo publiqué 1 millón y eran 1.100.000. Uy, información inexacta. O no es que me dijeron, como pasó con Cristina en Italia, ¿se acuerdan? Que estaba comprando, invento, porque no me acuerdo si eran carteras Gucci, no sé qué marca. No, me pierdo en esas marcas, pero no tiene importancia. Que estaba comprando no sé qué marcas con el pueblo muerto de hambre y ella no estaba comprando nada, información falsa. No. Eso habría que estudiarlo a ver si fue una fake news o no. Pero lo importante para saber de la fake news es, las fake news son informaciones creadas deliberadamente falsas de nuevo, deliberadamente, es decir, usinas que crean información deliberadamente falsa para ser propagadas a máxima velocidad con el uso de inteligencia artificial, bots, trolls, depende del algoritmo, lo que sea, para generar en base a las emociones, ya van 3 puntos centrales de diferencia entre las fake news y las noticias falsas, la toma de decisiones, la polarización y por ende la desestabilización de las democracias. Eso es una fake news. Por eso es que necesitamos corregulaciones. No alcanza nada más que con el derecho de rectificación o respuesta. Hay que plantear las identidades falsas en Internet, hay que plantear la existencia de bots, granjas de trolls, etc. Hay que plantear la necesidad de localización, de tener radicación local, porque después se empieza, eso es imposible. Oye, una cosa, también decía lo mismo con el cable. No, es imposible, porque como Disney va a tener localizada en la Argentina. Bueno, ¿dónde está operando? Está operando en Miami, que se localiza en Estados Unidos. Claro, lo que pasa es que como hay mucha gente que tiene confundida que la capital de la Argentina es Washington, por ahí cree que con una localización en Estados Unidos es suficiente, ¿viste? Pero no, resulta que esto es un país, se llama Argentina, es de quienes vivimos en la Argentina, tiene que ser corregulado para quienes vivimos en la Argentina, por las necesidades de la Argentina, entonces si venís acá, venís a la Argentina. ¿No? Fundamental, porque también hay como otro, me llegan expresiones fascinadas
de narrativas en Netflix. La Argentina no puede ser una linda locación y nada más. La Argentina no tiene por qué tener narrativas for export. La Argentina tiene que pensar, por eso decía, en el marco de las corregulaciones de las OTT, fondos de afectación específica con orientaciones. Y si quieren, con esto cierro, porque si no me entusiasmo y no termino. Pero 2 puntos con data dura, y con esto juro que cierro acá. 2 puntos con data dura. No los iba a decir, por eso los tengo que buscar acá a o vivo, pero lo hacemos, porque es un toquecito, me bancan, que los tengo acá en un WhatsApp que tengo conmigo misma, y esto va a contribuir a que digan, ay, pobre la profe, ¿cómo está? Pero no importa. Transparencia hasta en las búsquedas informativas que hago para acompañar este espacio de reflexión, que les agradezco de nuevo, porque parece que no podemos decir estas cosas en muchos lugares. Entonces se las agradezco mucho y muy profundamente. Una vez más, mi agradecimiento eterno a Perio, mi agradecimiento eterno también a Florencia Saintud, que me convocó y que pude concursar. Pablo, ¿te acordás? Ya hace mucho tiempo como profe, y mi agradecimiento eterno al doctorado, bueno, puedo decir Petucarela, no estaba, bueno, a nuestra señora decana, en serio, de verdad les digo, y a ustedes, porque estos espacios son fundamentales, no tenemos muchos lugares para poder dar cuenta de estas realidades. 17.467 noticias relevadas por la Defensoría del Público. Esta fue una política pública que establecimos en 2012 y que, como decía Pablo, se siguen haciendo los monitoreos de noticias de la televisión abierta. ¿Qué es noticia en la televisión abierta? Si no lo debaten en el aula, urgente hacerlo, porque esta es, en síntesis, como dicen en mi barrio, la verdad de la milanesa. Esto no es lo que los periodistas y las periodistas creen que hacen, esto es lo que hacen. ¿Ok? ¿Qué es noticia? Criterios para otra clase, criterios de noticiabilidad, urgente a reflexionar sobre esto, y jerarquizaciones periodísticas. Se relevaron 17.467 noticias en 2019, es el último que tiene publicado la Defensoría del Público. ¿Dónde? Paso el chivo, www.defensadelpublico.gov.ar. La mayor cantidad, el primer tópico, así le decimos, el tópico principal temático, policiales, 27,1%. Obviamente esto hace una realidad policializada, una lógica del caos, podemos hablar horas sobre esto. El problema no es solo ese. El problema es que los derechos humanos, ¿saben qué porcentaje tienen? Voy a jugar 2 minutos aunque no tenga tiempo. ¿Qué porcentaje de noticias en la tierra de los derechos humanos, de las madres, de las abuelas, de hijos? ¿Qué porcentaje de noticias tenemos en los noticieros de televisión abierta? 3%, digo yo. ¿Cuánto? 3%. Hola, ¿cómo te va? Para mí 2%. 2%, 3%. No. Bueno, perdón que reconocí caras y por eso saludé así. Hola, ¿cómo te va? 2%, 3%, no. No. ¡Ay, en gráfica 2 lo dimos! ¡Qué grande, Manuel! No. No, menos. Lo lamento mucho, menos. Digan, vamos. 1,5. No, menos. Vamos, María Eugenia, menos. 0,8. ¿Cuánto? 0,8. No, Nahuel, menos. Qué triste, ¿no? Sí, pongan cara, sí, menos. Sí, menos. 0,3. ¿Quién fue, Nahuel? No, menos. Vamos que llegan. No, dice María Eugenia, mientras estás comiendo, ¿qué? Compartí, María Eugenia. Estoy comiendo menos. pomelo. Ay, 0,1. Bien. Bien. Gané. Te ganaste el pomelo entero. Derechos humanos 0,1. Mi mamá está indignada, pegó un grito recién. Que venga tu mamá, que estamos en clase abierta, que esta es la parte buena Está escuchando, está al lado mío, está en el sillón. Esta es la única poca parte buena de la pandemia, es esto, que bien, aunque otros se quejaron, dijeron, miren el contenido del aula, y yo estoy feliz de que puedan participar del aula. Bueno, no, 0,1, Lola. Discapacidad, 0,4%. Educación, 0,5%. Ciencia y tecnología, 1,3%. Lo peor de todo es que el pronóstico del tiempo en la Argentina, saber si llueve o sale el sol, es más importante que todo lo que acabo de decir. Es más importante que los derechos humanos, que la discapacidad, que la educación,
y que la ciencia y la tecnología, porque el pronóstico del tiempo ocupa el 3,7%. Miren qué hermoso país que construimos todos los días en las representaciones de las subjetividades, en lo que es noticia y no, en lo que es importante y no, en lo que debo saber, en la información socialmente relevante, que no tengo ni derechos humanos, ni discapacidad, ni educación, búsquenlo, labúrenlo esto, piénsenlo más profundamente. Si voy a colectivos históricamente vulnerados, ya le voy a decir dos y voy a pedir que hagan sus aportes porque no lo van a creer, es peor todavía. Personas adultas mayores, solo el 0,4% de las noticias, 0,4% de las noticias de personas adultas mayores. Si van a ver, acuérdense, no solo la información cuantitativa, sino la cualitativa, la quali, el 70% policializado. Niños, niñas, adolescentes, 0,5%, lo mismo, el 70% policializado. Pero esto quiero que me digan. Les dije 17.467 noticias, ¿sí? 17.467 noticias relevadas. ¿Cuántas? O porcentaje, ¿me pueden decir? ¿O cuántas en cantidad o porcentaje sobre nuestros pueblos indígenas? Vamos, anímense. 2. 2%, no, Nahuel, menos. No, decía 2 en cantidad. Ah, mi amor, 2 noticias. Ay, te fuiste muy abajo, Sí, che, pero estás muy bien. Ya no sé qué esperar, la verdad. Estás muy bien, Nahuel, porque lamentablemente fueron 12, pero de las 12, 8 internacionales. Dijiste 2, eran 4 nada más. En serio. En serio, me dicen que no hay un problema en la comunicación, o dicen que todo el problema que tenemos en la comunicación es que el gobierno tiene mala comunicación. 0,01%. Tal vez alguien crea que no hay pueblos indígenas en la Argentina. Evidentemente, si es por lo que decía Pierre Bourdieu, que ser es estar en televisión, no hay. Migrantes. Ya sabemos, ¿no? Que la Argentina, a pesar de lo que ha dicho el presidente, creo que después se rectificó, las migraciones son posteriores, ¿no? Lo que ocurrió en la Argentina es que se conformó en base a pueblos indígenas, lo que también se menciona como pueblos originarios, pero yo digo indígenas por la convención que así lo ha determinado, sobre la base de un genocidio de esos pueblos indígenas, las distintas corrientes migratorias, se reconoce aquí la oceánica, pero como sabemos, también la frontera terrestre como gran factor de corriente migratoria en la Argentina, conforma una sociedad con múltiples cosmovisiones, ¿no? Intercultural, podemos decir. Ok. Migrantes, porcentaje de noticias. Diga, ya que estamos, terminamos con esto. 0,5 dice Manuel. No, menos. Qué triste, ¿no? 0,3. 0,3 dice Brenda. No, menos. Ya da vergüenza hasta pensar qué número podría ser, que es como... ¿No es cierto? A mí me pasa lo mismo. 0,01. ¿Tenemos problemas? Sí, tenemos problemas. Tenemos que dar la batalla cultural absolutamente. Esto en lugar de deprimirnos, de ponernos mal, de ponernos tristes, nos tiene que dar toda la fortaleza para modificar esa situación. Porque le pregunté a 4 ministras, ahora ya una de ellas saliente, ¿qué temáticas deberían abordar desde tu punto de vista por los problemas que tenemos en la Argentina los medios de comunicación? Y tengo la respuesta. Eso es lo bueno. Sabemos qué hay que hacer. ¿Saben cuál es la respuesta que me dieron? Defensoría de la Niñez, le pregunté, la defensora de la Niñez Nacional, Marisa Graham. Primer tema, deserción en el secundario. ¿Ustedes notan que forma parte esto de un tema de debate constante y permanente? No, bueno, hagámoslo en el aula. Cuando tengan que hacer proyectos, trabajos, también podemos abordar estos temas. Alto nivel de estigmatización y pobreza. Niñez indígena.
no solo la wichi que se suele explotar a veces en algunos espacios, niñez indígena en general. Pregunté en el Cedronar, nivel inédito de consumo de alcohol, me dijo, nivel inédito en la Argentina de consumo de alcohol, considerando el alcohol como una droga, el alcohol como primera droga. Adicciones, no como voluntad individual, sino como una problemática en el campo de la salud mental. Estigmatización y culpabilización de los consumos, o de los usos problemáticos, o de las adicciones. En el tema de géneros, el ejercicio del poder fue lo primero que me dijeron. Los femicidios, sí, claro, pero también el ejercicio del poder, la economía del cuidado y el trabajo. Las violencias múltiples, la económica, la psicológica, la institucional, la simbólica, además de la física y sexual. Estos, y con esto cierro, son algunos de los temas en cuanto a seguridad e inseguridad, contrabando de granos, fuga de capitales, investigación criminal de delitos complejos. Temáticas que, de acuerdo con quienes están al frente de ministerios, son urgentes, pero de eso no se habla. Título esencial. Si de eso no se habla, como decía Jaureche, de eso hay que empezar a hablar, de eso hay que empezar a gritar, sobre eso hay que empezar a pensar. Y entonces esa es mi convocatoria y mi enorme agradecimiento a este Congreso. Clarísima, Cintia, muchísimas gracias. La verdad que vos decías, bueno, de esto no se habla y nosotros agregamos, si se habla siempre también se pone la excusa a veces, parece la correlación de fuerzas. Nosotros tenemos la convicción de que la correlación de fuerzas se cambia con decisión política y se cambia con la organización colectiva, así que en ese camino vamos para resolver todo esto que tenemos que resolver y para afrontar esos desafíos. No sé, Cintia, si tenés espacio, sé que estabas, digamos, tenías otro compromiso Tengo para otro alguna compromiso. otra pregunta. Pero la culpa fue mía, Manuel, perdón, la culpa fue mía al final. No, pero igual la verdad, increíble todos los temas que hemos tocado, pero bueno, si no, lo damos por terminado acá. Dale, no, dale, hagamos yo ahora, mando un mensajito avisando, pero ¿sabés qué? Me parece que también hay que hacer diagnósticos. Tengo compañeras, compañeros que dicen, estamos por diagnósticos, ¿en serio? ¿Coincidimos en estos diagnósticos así? Con esta... la realidad es poliédrica, ¿no? Me agota cuando hablan, los periodistas le preguntan, ¿es esto o lo otro? La binomia, todo el tiempo lo binómico, ¿es esto o lo otro? Todo es excluyente. ¿Hay que hacer esto o hay que hacer lo otro? No, mira, la realidad es poliédrica. Entonces, ¿en serio compartimos este diagnóstico? ¿En serio te cansan los diagnósticos? Y ya está, ya radiografiamos mucho. Yo me preguntaría si este es el diagnóstico que tienen en todos los escritorios para tomar la decisión, en el campo de la comunicación. Realmente me lo preguntaría. Te garantizo que sí, bueno, sí es el diagnóstico que yo comparto, que he compartido con compañeros y compañeras y que distribuimos en todos los lugares posibles. Pero otras compañeras y compañeros, yo estoy cansada. Tenemos el mal del diagnóstico, ¿viste? Tenemos el mal del diagnóstico, no, pará. Primero fijémonos si compartimos diagnóstico. Y después pensemos entonces en todo lo que tenemos que hacer. Lo hagamos todo a la vez, porque si hay emergencia, esto es como pensar que un bombero se va a poner a pensar, uy, qué terrible el incendio. Es obvio que lo va a tener que radiografiar para saber cómo tiene que actuar, pero va a tratar de, con su conocimiento, con su experiencia, con su bagaje, por eso somos una comunidad organizada. Tenemos conocimiento, tenemos bagaje. También el otro día un compañero me decía, podemos copiar un modelo de afuera. No tenemos nada que copiar de afuera. Hay que hacer modelos propios para nuestras realidades. Bueno, perdón, ahí estoy leyendo en el chat y agradezco todos los mensajes que dicen cosas muy hermosas. Pablo, también vos, si tenés tiempo, un tiempito más, para algunas preguntas. Cualquier compañero o compañera que quiera prender el micrófono o escribir en el chat una pregunta, puede hacerlo con total libertad. Perfecto. Ahora las dejé a todos mudos. Ahora llega ese momento, ese bache. Pero yo sumaría una cosita a esto que me parece que también
hay una gran cantidad también de militantes políticos, además de estudiantes en este encuentro, y el resultado de las PASO generó también toda una serie de movimientos, reflexiones y discusiones, y me parece que también, de acuerdo también a toda esa gran caracterización que hace Cintia, lo que es importante pensar es las políticas públicas, que creo que ahí hay uno de los puntos focales de la crisis, en el sentido de que el pueblo reconoce a un Estado que hace en función de sus políticas públicas. Entonces, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en ese momento fue una gran política pública, y todas las políticas de fomento que también mencionó Cintia, son las que de alguna manera también van a permitirnos romper, por eso también es la radiografía, para identificar cuáles son las prioridades, y Cintia pudo enumerarlas con mucha claridad, así que me parece que hay un mapa para seguir.